profesora, hoy vamos a hablar sobre la problemática de recursos hídricos en Lima Metropolitana entre los años 2014 al 2020. Voy a comenzar con la distribución de los recursos hídricos en Lima Metropolitana. Se sabe que Lima Metropolitana está abastecida en su mayoría por cuencas y ríos, y el 80% de eso está comprendido por el río Rímac, y el 20% restante lo comprenden los ríos Chillón y el Lurín. También se sabe que hay un acuífero muy importante en Lima que se encuentra entre los valles de los ríos Rímac y el Chillón, que cumple con ser un reservorio de agua para abastecer a Lima Metropolitana. Hace años, cuando Lima era una zona agrícola, el río Rímac cumplía con la función de abastecer a 2 millones de personas y al mismo tiempo cumplir su función de riego. Pero a medida que la zona urbanizada comenzó a ganar terreno por la expansión, se perdieron varias zonas de cultivos y las zonas acuíferas comenzaron a no poder recargarse y en consecuencia disminuir. Ahora, hoy en día tenemos varias formas de poder abastecer a la ciudad con los recursos hídricos, pero hay varios distritos en la área metropolitana, aproximadamente 16, entre estos Ate, Chorrillos, Caraballo, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, que no cuentan con agua potable en sus casas y tienen que recurrir a camiones cisterna o de algún vecino o de un pilón público para poder obtenerla de alguna forma. Aquí también entra lo que es seguridad hídrica, que busca abastecer a la población con el agua, aparte de mantenerla y cuidarla para poder abastecer a la ciudad y que se encuentre en las mejores condiciones para poder subsistir con eso. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los acontecimientos que influyen en la falta de los recursos hídricos en Lima metropolitana. Bueno, uno de ellos es la problemática del crecimiento en Lima. El crecimiento demográfico en Lima es un problema que afecta al desarrollo de la ciudad bajo diversas maneras, sumado a ello el intenso y rápido crecimiento urbano, tal y como afirma Durante, en un contexto de debilidad de las autoridades que fue ampliamente espontáneo e informal. Las poblaciones autoconstruyeron sus viviendas antes de que existieran las infraestructuras urbanas de base. Es decir, las personas, al no encontrar un lugar para vivir en la capital, empiezan a invadir terrenos alejados de la ciudad donde no es posible brindar los servicios básicos. Y esto hace que el trabajo de distribución sea más complejo para las empresas proveedoras de recurso hídrico. Otro de los acontecimientos es la falta de planificación ante el crecimiento urbano. Desde los inicios de Lima, el abastecimiento de agua fue por los valles del Rímac, Chillón y Lurín. El Rímac suplía a los habitantes tal y como afirma Mendoza. Lima es la segunda ciudad más grande del mundo, ubicada en un desierto. El problema es que el crecimiento urbano sin planificación sobrepasó la capacidad natural de agua y suelo que le ofrecían sus valles. Dicho de otro modo, al pasar de los años, la expansión de la ciudad y el incremento de la población limitará la capacidad de agua de sus valles y ante este déficit se va a requerir de trasvases de agua de las cuencas amazónicas del Mántaro hacia la cuenca del Rímac y Chillón. Otro de ellos es el clasismo como origen del problema. El Estado toma decisiones sobre el agua y muchas veces políticamente favorece a inversionistas privados, tal y como afirma Ángulo. El rol del Estado se manifiesta en que, según las decisiones y acciones que se tomen, se puede favorecer a inversionistas privados, pero perjudicar a la población, quienes en la mayoría de casos son los grupos más vulnerables. Por lo tanto, va en contra de los no inversionistas, fomentando así los conflictos sociales, ya que los grupos vulnerables son los más afectados. Es por ello que dicho acto identifica los conflictos por el agua. Por último, tenemos el sector industrial como mayor consumidor del agua. Una de las áreas más importantes del desarrollo económico de un país es el sector industrial, así como el agua es una fuente muy importante y básica para el desarrollo de este, tal y como se afirma en Acuafondo. El crecimiento económico requiere en muchos sectores industriales un mayor uso del agua. Lo más probable es que para las próximas 2 décadas tengamos una demanda creciente de agua en la ciudad de Lima metropolitana. Esto generaría escenarios de crisis hídrica. Es por ello que si
No existe una buena regularización en el manejo del consumo de agua en el sector industrial. Potencialmente incrementaría la limitación del agua ya existente, ya que en un futuro la población seguirá aumentando y por ende la ciudad irá creciendo. Los efectos de la ineficiente distribución del agua se define a la escasez y a la calidad de agua, donde se necesitan estrategias específicas para brindar una seguridad a la sociedad, sumando la contaminación y la vulnerabilidad de las personas causadas por las notorios recursos hídricos en Lima Metropolitano. Asimismo, las zonas más afectadas por la falta de agua son aquellos pobladores como los asentamientos humanos donde no tienen un acceso directo y ellos tienen que abastecerse por red de tuberías por horas o también por cisternas que son algunas no buenas para la salud porque son insalubres. Por otro lado, la generación de conflictos por la obtención del agua en zonas afectadas es competente por el mismo suministro de agua. De hecho, la tensión o conflicto se identifica por la ausencia de agua. Sin embargo, la disminución de la oferta hídrica, es decir, el caudal proporcionado durante todo el año, es variable. La tasa de flujo es más alta. Generalmente ocurre debido a las lluvias estacionales, más o menos entre diciembre y abril, temporada de inundaciones. Entre mayo a noviembre son temporadas secas en el río Rímac. Continuando, los posibles escenarios de la crisis hídrica se basan en los próximos 2 a 30 años. Es probable que el área metropolitana en Lima enfrente una combinación en tendencias y escenarios de crisis hídrica que desencadenará una disminución sustancial en el suministro normal de este importante recurso. Finalizando, la relación y efectos colaterales del cambio climático y el agua, es decir, el clima puede afectar a los pobladores debido al daño económico causado por el clima y la degradación ambiental, así como los retrocesos del desarrollo debido a los daños a la infraestructura de la salud pública y medios de vida. En cuanto a las soluciones, es preciso mencionar la intervención del Estado y de las empresas privadas. Por parte del Estado, debe contribuir en cuanto a las inversiones para la ampliación de cuencas hidrográficas o el monitoreo de la calidad del agua que se distribuye por toda la ciudad de Lima. En cuanto a las empresas privadas, deben, mediante la responsabilidad social empresarial que realizan cada año, deben contribuir a concientizar a la población a que se debe reutilizar el agua o se debe utilizar de manera adecuada. Por otro lado, se puede mencionar un proyecto que es importante y puede ser útil en un futuro. Se trata del proyecto de desalinización del agua. ¿En qué consiste? En que se calienta el agua de mar y mediante la evaporación se puede obtener un recurso hídrico destilado que puede ser utilizado en un futuro. Asimismo, el Estado ya está aplicando la gestión integrada de recursos hídricos que comprende 3 aspectos principales y debe ser impulsado en mayor magnitud para que se alcance una sostenibilidad. Estos 3 aspectos son el aspecto económico, social y ambiental. Por último, es importante mencionar la prevención en el sector salud. ¿Por qué? Porque existen enfermedades que afectan a la población en general y más aún a poblaciones vulnerables como los asentamientos humanos o los pueblos que recién se están formando por el crecimiento demográfico que se da en Lima. Y las organizaciones que están involucradas en esta problemática deben tomar en cuenta esto para que la condición sea igual para todas las poblaciones, sin importar ningún aspecto que los diferencie.